días, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Hoy es un día especial, es un día para glorificar y alabar el nombre del Señor. Quiero invitarte a que juntos leamos un pasaje de la palabra del Señor, 2 versículos tan solo, del Salmo 139, versículo 16 y versículo 17. La palabra del Señor dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En este Salmo 139, David está reconociéndole a Dios, o reconociendo de Dios su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que además es todopoderoso. Eso está diciéndonos David, y está alabando al Señor porque Él conoce nuestros pensamientos, porque Él lo sabe todo. La palabra nos dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. En el vientre, dice David, allí su embrión fue visto por el Señor. Allí estaba el Señor con él. En todo tiempo, en todo lugar, Dios conoce todo. Y me maravilla leer este versículo de que mi embrión lo vieron sus ojos. ¿Saben por qué? Porque cuando nadie, ni aún la ciencia, considera que el embrión es una persona, no le da valor, Dios sí. Y David lo dice, que desde el vientre de su madre, Dios estaba pendiente de él. Dios sí lo consideraba valioso, como te considera a ti valioso o valiosa desde el vientre de tu madre. Y eso debe hablar a nuestro corazón, eso debe hablar a nuestra identidad. Dios ha cuidado siempre de nosotros y seguirá haciéndolo. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede y el Dios que está en todas partes y en todo tiempo, nunca nos dejará. Qué razones tan maravillosas para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y yo te invito a que hagamos una oración e iniciemos este servicio. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo valiosos que somos para ti y tu cuidado permanente con nosotros. Por recordarnos que podemos confiar en ti porque nos amas, porque todo lo sabes, porque todo lo puedes, porque estás con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo y pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que tu Santo Espíritu nos hable a través de la palabra poderosa que va a ser predicada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de iglesia virtual. Es un espacio diseñado para que podamos continuar adorando al Señor para aquellas personas que todavía no han podido acceder a la presencialidad o que se encuentran fuera del país o en otra ciudad y hacen parte de esta casa, hacen parte de Casa Cristiana Internacional. El día de hoy vamos a continuar una serie que le he titulado ¿Qué hace la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace cuando la presencia de Dios aparece en la vida de una persona o en la vida de una congregación? Hemos estado buscando al Señor intensamente, hemos estado pidiéndole a Dios que obre en nuestro corazón, hemos cambiado incluso nuestra manera de orar. No estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo un derramamiento. Porque avivar es volver a vivir las cosas del pasado.
Pero nosotros queremos las cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, que son las que Dios ha preparado para todos los que le amamos. Un derramamiento del Espíritu Santo como Él ha prometido para la iglesia de la gloria postrera. Dios le dice a Israel en un momento muy difícil, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que estamos creyendo en esta palabra. Y el domingo pasado en la presencialidad les hablé que la presencia de Dios restituye la visión o revela la visión. Significa que cuando Dios aparece en un entorno o a una persona, una de las cosas que hace es que le hace ver con claridad el diseño, el propósito, las cosas que Dios ha diseñado para su vida. Pero hoy quiero referirme a lo segundo. La presencia de Dios no solamente restaura o revela la visión, sino que también la presencia de Dios restaura la voz. Restaura la voz. Y esto es importante porque parte de las características que usted ve en cada uno de los escenarios donde Dios aparece, donde Dios se revela en su palabra, no se aparece en silencio, se aparece no solamente con una visión, sino que se aparece con un mensaje. El mensaje es importante, el mensaje revela el carácter de la persona. Así que permítame llevarle al libro de Jueces, capítulo 6, que es un relato de la manifestación, es una aparición, una teofanía, o como lo podríamos llamar, una cristofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento a un hombre llamado Gedeón. Pero hay unos escenarios, hay unas características que sería importante que reflexionáramos en esta mañana. Capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6 dice: de este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. En este relato bíblico del libro de los Jueces se nos muestra lo que sucede cuando la presencia de Dios se aleja. Cuando alguien se va de la presencia del Señor, cuando alguien olvida y no le da importancia a la presencia de Dios en su vida. Una de las características que dice aquí el texto es que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El pecado, el apartarnos del Señor, el no amar su presencia, el tomar decisiones no con base a los principios bíblicos, sino con base a lo que yo creo, puede ir generando un escenario donde el enemigo se aprovecha. No es que Madián o los amalecitas fueran mayor que Israel, es que ahora Israel no tenía el respaldo del cielo, es que ahora Israel estaba solo enfrentando la vida. Yo no sé cómo quieras enfrentar las historias de tu vida, pero algo he aprendido en este tiempo. Una cosa es enfrentar las dificultades solos, y otra cosa es enfrentar las dificultades con la presencia de Dios y el respaldo de Dios. Y te aseguro que las dos cosas son totalmente distintas. Porque aunque el escenario sea complicado, siempre cuando tienes el respaldo de la presencia del Señor, tú vas a poder ir hacia adelante, vas a poder sentirte confiado y seguro. Ahora, ellos se habían alejado de la presencia de Dios. Y yo quiero hoy preguntarte, ¿qué tan real es la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tan real está hoy Dios para ti? ¿Qué tanto puedes ver con claridad el propósito de Dios? ¿Con qué claridad puedes escuchar su voz y conocer su mensaje?
Así que los hijos de Israel hicieron lo malo, los hijos de Israel caminaron en pecado, se alejaron de Dios, los hijos de Israel cayeron en manos del enemigo y el enemigo empezó a robarles, el enemigo empezó a saquearlos, el enemigo empezó a tomarse aquello que no le pertenecía. Una señal de que la presencia de Dios no está en la vida de alguien es que el enemigo llega a saquear. El enemigo llega a robarse lo que esa persona ha construido. Y creo, Jesús lo dijo con claridad, el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Son 3 niveles de destrucción o de aniquilación que usa el enemigo. Primero te roba la palabra, te roba la voz, robarte la voz, y Jesús lo usó en la parábola del sembrador. Dijo que la semilla es la palabra. Y vienen las aves y se roban a la semilla que cayó junto al camino. O sea, y Jesús, explicando esa parábola, nos dice que eso significa que son aquellas personas que oyen la palabra, pero como no la entienden, el enemigo viene y roba el mensaje. Así que les había robado la palabra, les había robado a Israel el mensaje. Y eso es lo que hace el enemigo, ese es el nivel de robo. Y después de que logra robar la palabra, decirte que Dios no va a cumplir sus promesas y que creas a eso, que creas que Dios te abandonó, que creas que realmente no es importante, o llegues a una condición de pensar que el cristianismo simplemente es una idea o una ideología, o es un cuento, o es simplemente una etapa de tu vida. El enemigo ha logrado robarte el mensaje. Ha logrado sacar de ti la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces dice que viene para robar, para matar. Empiezas a morir espiritualmente y después viene la destrucción total. Viene la destrucción total. Pero también la Biblia dice, pero yo he venido, hablando de ese mismo pasaje, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, la diferencia entre el ladrón, entre el diablo y Jesús, es que Jesús viene para darte vida y para darte la vida en abundancia. Maravilloso. Nosotros necesitamos entender eso. Así que Israel había estado bajo esa condición. ¿Qué hace Dios? Dios responde a un clamor. O sea, jamás en este pasaje se nos muestra que el Señor viene, la presencia de Dios se manifiesta como respuesta a un clamor. Miren lo que dice el texto que acabamos de leer, el versículo 6. Dice, de este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Clamaron al Señor. O sea, la presencia de Dios viene en respuesta al clamor, a un llamado. Es interesante porque el contexto lejano de este clamaron al Señor es el mismo mensaje que Dios le da a Moisés cuando se le aparece en el desierto y dice, yo he oído el clamor del pueblo de Israel. Yo he visto su aflicción y he escuchado su clamor. O sea, que la presencia de Dios va a venir a nuestra vida cuando nosotros clamemos por ella, cuando nosotros entendamos que sin ella no podemos. Tenemos que ser un pueblo de presencia de Dios. Tenemos que ser creyentes que podamos amar, que podamos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida como nunca antes la hemos anhelado. Así que esa fue, el detonante que ocurrió para que viniera la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace algo interesante. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, o sea, cuando ellos levantaron su voz. El versículo 8 dice, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. O sea, viene la voz de Dios a través de una palabra profética. Viene la voz para todo el pueblo. Viene el Dios que no quiere quedarse callado. El Dios que quiere hablarte, el Dios que quiere revelarse a tu vida. Y dice, yo los saqué de una tierra de servidumbre. Por eso no teman. No teman a estos dioses amorreos, no le teman a estos dioses en la tierra en la cual tú habitáis. Pero el problema es que ustedes no han obedecido a lo que
a lo que yo les he mandado. O sea, Dios habla, le dice claramente que lo que ha ocurrido en respuesta a su clamor no es que Dios los ha abandonado, no es que Dios se ha olvidado de ellos, es que ellos se olvidaron de Dios. Es que ellos colocaron otras cosas más importantes en su vida que a Dios. Y no pienses que si colocas a tu trabajo, el deporte o cualquier otra actividad por encima de Dios te va a ir bien. Jamás. Necesitamos colocar a Dios por encima de todo. Entonces viene la presencia de Dios a revelarse y aparece entonces la cristofanía, la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. En el versículo 11 dice, y vino el ángel del Señor. Esa aparición, ese ángel, ese ángelos, ese mensajero del Señor, según Zacarías, en la visión de Zacarías, es Cristo. Tiene atributos divinos, recibe adoración, es alguien que puede perdonar pecados, que da órdenes. No es un arcángel, no es un ser angelical, no, es Jesús, es Dios. Y se lo llama así el ángel de Jehová. Se le llama de esa manera porque es el mensajero del Señor, es la voz de Dios. Esto tiene conectividad con Hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios ha hablado en el pasado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, el Hijo de Dios es la voz de Dios. Jesús le dijo a Tomás y a todos cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, porque Él es la voz del Padre. Y esto es importante entenderlo para que podamos conocer qué es lo que Dios va a hacer. Y Jesús aparece en la escena. La presencia de Dios aparece para restaurar la voz. Recuerde que esto es lo que estamos meditando. Es la restauración de la voz de Dios. Es la restauración de la voz, de que podamos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios restaura esa comunicación. O sea, vuelve a haber una comunicación entre Dios y los hombres cuando la presencia de Dios aparece. Y cuando aparece en el escenario, el Señor aparece para darle un mensaje a un hombre llamado Gedeón. El versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. La voz de Dios. Cuando Dios aparece, entonces su voz empieza a caminar delante. La Biblia dice que, hablando Dios acerca de su palabra, dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la he enviado. Significa que la voz de Dios es el mensaje, es la palabra que va delante de Dios. La voz de Dios es tan poderosa que crea. La voz de Dios tiene un poder creador, un poder creativo. Es lo que entendió el centurión cuando corre a Jesús, le dice, tengo un siervo en casa, te pido que por favor lo sanes. Y el Señor le dice, voy a tu casa. Y el centurión entiende todo el contexto judío, la vergüenza que sería para Jesús que entrara en casa de un gentil, el problema que se le vendría con los líderes religiosos. Entonces, el centurión le dice, no hay necesidad, solamente di tu palabra, o sea, solamente háblalo, solamente manifiéstalo, pronúncialo, que si tú lo dices se hace, porque yo soy hombre en autoridad y le digo a este vaya y va y le digo a este ven y viene, así mismo tú puedes hacerlo. O sea, esa es la fe del centurión, es la fe de creer que Dios puede hacerlo solamente con decirlo. Una palabra cambia todo. Una palabra del cielo cambia la circunstancia. Tú y yo no necesitamos tal vez lo que estamos pidiendo, tal vez estamos pidiendo un milagro, pero lo que Dios te da primero antes de hacer el milagro es darte una palabra, es darte una voz, es darte un anuncio, porque la palabra es creadora, la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios empieza a generar cambios. Nosotros no somos de la línea de la confesión positiva, confiésalo y recíbelo, no. Nosotros somos de la línea de la declaración de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor está contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Qué hizo Dios
con su voz restauró la genética espiritual de Gedeón. La presencia de Dios a través de su voz restaura, nos hace volver a confiar en Dios y en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, lo que Él puede hacer a través de su propósito en nosotros. Gedeón responde a esa voz, pero si Dios está conmigo o con nosotros, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy escondiéndome? ¿Por qué estoy lleno de miedo? Pero el Señor empieza a hablar con él. Tú ve y libera a Israel con esta tu fuerza. Y Gedeón entiende con quién está hablando. Por eso levanta un altar y adora al Señor de una manera especial. Porque hay una revelación de la voz, el saludo. Ese saludo creo que quedó marcado en el corazón de Gedeón. El Señor está contigo. Primero, el Señor está contigo. Esa es la clave de todo. Esa es la revelación de la presencia. Y después dice, por cuanto el Señor está contigo, tú eres. O sea, quien soy ahora lo revela quien me acompaña. O sea, no es quién soy, es quién me respalda. No es quién soy, sino quién está conmigo. Y Dios le dice, el Señor está contigo. Y tú eres un hombre esforzado y valiente. O sea, la razón por la cual te convertirás en alguien esforzado y valiente es que Dios está contigo. Y yo quiero hoy ser una voz profética para ti. Hoy yo quiero ser una voz profética para decirte que el Señor está contigo. Varón, mujer, esforzado y valiente. Hijo de Dios, hija de Dios, esforzada y valiente. El Señor está contigo. Tienes que levantarte. Tal vez esta mañana el Señor te ha conectado con esta transmisión de Casa Cristiana para hablar a tu corazón, para decirte, necesito que tú entiendas la importancia de que la voz mía sea restaurada en tu vida. Soy un profeta hoy para ti, para decirte hoy que el Señor va a hacer algo en tu vida, que escuches, que clames a Él, que el Señor está cercano, que hoy puede levantar tu voz y algo extraordinario el Señor hará. Déjame hacer una oración. Padre, te doy gracias porque tu presencia, Señor, restaura la voz. Como Samuel, Señor, que aprendió a escuchar tu voz y tu palabra dice que nunca cayó ninguna de sus palabras, sino que tú siempre lo respaldaste, porque fue un hombre de presencia, fue un hombre, Señor amado, que caminó contigo, como Gedeón, que fue capaz de enfrentar solo con 300 hombres en un índice de posibilidad casi nula a un ejército numeroso como langostas, pero el respaldo, lo que él entendía es que tú estabas con él. Yo pido ahora que tus hijos, Señor, reciban un respaldo tuyo en el nombre de Jesús en cada área de su vida, en todo lo que están viviendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Recuerda, la presencia de Dios restaura la voz. Bendiciones. Creo que todos estamos de acuerdo que hemos recibido una palabra poderosa, que el Señor hoy ha hablado a nuestro corazón. Quiero invitarte ahora a que prepares tu ofrenda, tu donación, y que la presentemos delante del Señor como un acto de adoración a Él, porque Él, el que lo sabe todo, el que conoce tu corazón, ese mismo que te vio desde el vientre, que está en todas partes, conoce tu corazón. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que lo que hagamos sea de corazón, como en el caso de la mujer viuda, que solamente dio 3 monedas, y el Señor Jesús dijo que había dado mucho más ella que los demás que dieron cantidad, porque es el corazón. Entonces, prepara tu diezmo, tu ofrenda, tu donación y presentémosela al Señor. Tú puedes enviarla a través de una transferencia bancaria. Ahí está, en la parte de abajo, pasando los números de las cuentas. O puedes llevarla presencialmente a nuestras sedes en Robles o en el sur, a nuestros servicios presenciales, como prefieras hacerlo. Pero ahora, hoy, vamos a orar como un acto de adoración. Seguimos en el mismo sentir
del Salmo 139, adorando al Señor. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder ofrendar, donar de aquello que tú nos das, porque tú nos diste primero. Gracias porque tú que conoces nuestro corazón, sabes que lo que damos, lo damos con alegría, con gozo, Señor. Y seguros de que tú eres Dios, el Dios de la obra, el Dios que está interesado, Señor, más en nuestro corazón y que la extensión del reino de los cielos que nos ha sido encomendada, Señor, también estás tú y es tu reino en el que estamos empeñados. Por eso hoy, Señor, entregamos ese diezmo, esa ofrenda de todo nuestro corazón y te decimos gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Quiero recordarles, para terminar, nuestros anuncios. Estamos todos los días de martes a jueves a las 7:30 de la noche con nuestro altar familiar por YouTube. Los viernes en nuestra hora con el Espíritu Santo, reunión que hacemos por Zoom. Y los domingos en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana, también por este mismo canal. Les invitamos también a quienes ya nos puedan acompañar a nuestros servicios presenciales, tanto en la sede Robles como en la sede Sur. Y sin más, me despido y espero que tengan una semana maravillosa, una semana donde el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo momento con ustedes, sea presente en sus vidas, ustedes sean conscientes de su presencia, esa que no nos abandona nunca. Que Dios les bendiga.